Hola, muy buenas señoras y señores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de actualidad, debate que semanal y puntualmente llevamos a sus hogares y en el que intentamos trasladarles, bueno, pues qué opinan nuestros políticos, hombre, de nuevo, no puedo decir políticas, más cercanos y, bueno, pues sobre temas que nos pueden afectar, nos pueden interesar, porque al final, aunque parezca lejano, las cosas de fuera también nos afectan. El dinero de España, dinero de todos los españoles y sale de nuestro bolsillo, nos afecta a todo el mundo el tema de, bueno, pues las posibles tramas de corrupción, las mordidas, lo que haya pasado con el dinero que se puedan quedar los políticos, sale de nuestro bolsillo y del esfuerzo de todos los españoles y las españolas. Así que vamos a ver qué opinan de los temas que están encima de la mesa estos últimos días con nuestros políticos más cercanos, y paso a presentarles rápidamente a las personas que nos acompañan. Comenzando por mi izquierda, a la derecha de todos ustedes, en su pantalla se encuentra José Manuel Tenorio Escribano, hombre de Izquierda Unida, de Baeza, Sumar en este caso, y bienvenido como siempre, José Manuel. Nosotros encantados de que nos acompañéis y bueno, tenemos una cara nueva, una novedad, una cara joven. Me gusta mucho ver la gente joven que se implique en la política cuando tanto se habla de decepción, de que la gente está aburrida y cansada y demás. Así que, Fran Mendoza, no tuve oportunidad, pero te lo digo ahora también, felicidades como nuevo, como secretario general y de él, porque lo era de Juventudes, ahora eres del partido del PSOE en el municipio de Ibro. Bienvenido y encantadísima de que nos acompañe. Yo súper agradecido y encantado. Un placer estar aquí con vosotros. Y por supuesto la participación de la gente joven es fundamental para hacer política y muchas veces para cambiar ese modelo de política que estamos mal acostumbrados. Desde luego que sí, desde aquí ya le traslado a todos los partidos políticos que estamos preparando un especial dedicado a la juventud, que lo vamos a hacer con gente, bueno, pues de los sectores, de las secciones juveniles de cada uno de los partidos políticos que con mayor representación. Vamos, bueno, a presentar ahora a una persona que no necesita presentación en esta comarca. En Úbeda, Tomás Fuentes Calvente, Partido Popular, el portavoz, presidente. Bienvenido, como siempre, Tomás, y encantada de que estés con nosotros. Muchísimas gracias, y el que está encantado soy yo de que sigáis contando conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué os parece si empezamos en frío y en seco con Fran, que es la primera vez que nos acompaña? Porque, Fran, vamos a hablar de un tema muy serio, es verdad, que además os tiene relativamente preocupado, me imagino, a todos y a todas las socialistas en España, y esto es lo que ha pasado con, bueno, pues con vuestros exsecretarios de organización a nivel federal, a nivel nacional, y toda esa trama que ahora, bueno, pues se ha conocido el informe de la UCO, con fotos, con documentos, con movimientos bancarios y demás, y esa mordida del 2% de Acciona, Servinavar, a través de Santos Cerdán, Y complica esta situación, de verdad, sí, el complicado. 2% hemos visto a Paqui del Corte Inglés también, es decepcionante para cualquier militante del partido y simpatizante o cualquiera que al final defienda causas justas y causas de vida en esto de la política para al final hacer un buen hacer. Ver estos casos y sobre todo ver las prácticas tan cutres, tan patéticas de estos personajes, decepciona y mucho. Y yo creo que hay que hacer el ejercicio limpio de la política, de que aquellos que al final tenemos nuestra profesión, aquellos que al final dedicamos nuestro tiempo de la política a esto con una causa justa, con una buena causa, esta gente no acabe destrozando la imagen de una organización por este tipo de comisiones, este tipo de malas prácticas. Y a los corruptos hay que llamarlos corruptos y quitarlos del partido en el momento en el que esto se detecta, apartarlos y que paguen. Yo creo que la organización tiene que actuar igual de rápido que actúa el Partido Socialista en todos los casos, y digo que al corrupto hay que llamarle corrupto en el momento que roba. Y esta es la posición. La posición es de asco y de decepción. Y eso lo sufren muchos militantes socialistas, muchos votantes socialistas y muchos que simpatizan con esta organización. No puede ser que se aniquile la imagen de las causas justas con el mal hacer de esta gente. Que lo paguen. Pues llamarlo finamente, casi muy educado lo del mal hacer. Porque lo de gastar y gastar tiene
miga la cosa. Tomás, ¿qué valoración haces de todo este tinglao de Acciona, Servinavas, la subcontrata del 2%? Y Bueno, luego, bueno, se ha pues sabido también que ujú. además la Fiscalía pide, se ha sabido ya a medida que la Fiscalía pide 24 años por 5 delitos para Santos Cerdán y pide, para Ábalos, perdón, para Ábalos, y 19 y medio para Coldo. Bueno, la valoración es que, hombre, yo estoy de acuerdo con Fran en el sentido de que esto hay que erradicarlo, ¿no? Esto es un cáncer que además, por desgracia, afecta a todos, ¿no? En mayor o menor medida, y hay que erradicarlo, ¿no? Lo que está aquí claro, pero lo que sí se deduce de estas últimas informes de la UCO y que ya se venía viendo, ¿no? Por informes precedentes, es que, bueno, pues se estrecha el círculo en torno a Pedro Sánchez, ¿no? Al presidente del gobierno. Y digo esto porque Santos Cerdá, que ahora hemos visto cómo, bueno, pues como de no hacer nada, ya las mordidas, ya el 2%, ya involucrados también multinacionales españoles, que también habrá que hablar de ese tema, ¿no? Cómo acciona, pues vemos que como él solo no podía organizar nada esto, ¿no? Tengamos en cuenta que Santos Cerdá es un cargo orgánico que no tiene ningún acceso ni poder en la administración. Y bueno, ¿cómo ha accedido a la administración? Pues también por otros personajes corruptos dentro del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, como bueno, pues como Ábalos y Coldo, que estaba también dentro de la organización, pero también tenemos algunos puntos, o salen también pues Ángel Víctor Torres, ¿no? O sale también la presidenta del Congreso, ¿no? Como involucrados, no en este caso concreto, pero sí en torno a la corrupción total, llámese mascarillas, contratos de mascarillas, llámese el 2% de las comisiones. Entonces, en definitiva... es lo único que baja, ¿eh? La mordida del sí, bueno, pero claro, como se incrementan los presupuestos de obras, al final lo que robas o lo que te adjudica es más. Es más, ¿no? Porque aquí ya no tenemos solamente el 2%, sino que además se pagaba el alquiler de su estupendísimo ático, ¿no? O la tarjeta de la Paqui, ¿no? Muy conocida en el Corte Inglés, ¿no? Pero digo eso. Y luego vemos también cómo, ¿por qué digo que se estrecha? Pues entre otras cosas porque dentro de las reuniones que tuvieron para medio organizar todo este tinglao, pues se encontraba también Antonio Hernando, ¿no? Que tengamos en cuenta que era un asesor de Moncloa, era un asesor del gobierno, ¿no? Entonces, muy cercano. ¿Sinceramente creéis que Pedro Sánchez era conocedor de estas cosas? Yo estoy prácticamente seguro, no lo puedo asegurar, porque yo sí es verdad que ni iba en el Peugeot, ni he estado nunca en Moncloa. Pero vamos a ver, sí, todos los que iban ahí, y el círculo es muy estrecho y muy pequeño, todos están involucrados, menos el que lo desconoce absolutamente todo. José Manuel, en esta primera vuelta. Primera vuelta, PSOE, PP, PP, PSOE, la alternancia en el poder y la corrupción por bandera. Eso es lo que... Pues, el problema principal es que al PSOE y por ende a la izquierda, esta corrupción siempre hace muchísimo daño. Al PP le sale siempre gratis. Nunca pierde votos en cuanto por muchos casos que se van sacando, pero esto al PSOE en concreto y a la izquierda en general le hace muchísimo daño, muchísimo. Entonces, lo de la mordida del 2%. Cerdán, que decían, no, es que está en la cárcel porque todo lo demás está fuera, pero él está en la cárcel. Está fuera. A lo mejor hoy ya han sacado y ya está fuera. Bueno, Ábalos, Coldo. Es que estamos hablando de gente con un entramado corrupto de no hace 2 días, de años estamos hablando. Y yo siempre quiero poner el foco ya no solo en los corruptos, sino en los corruptores. Acciona, que se ha convertido en el modus operandi. Vamos a atentar a los políticos para llevar más obras públicas, y ellos también tienen también su punto de responsabilidad. Hombre, pero y Servinavas parece que ha sido muy instrumental. O sea. Y así muy instrumental. No era, pero sí soy. Lo tengo, pero es que no es que me iba a quitar, pero me iba a poner. Pero es que hoy también hemos conocido lo de la Diputación, del presidente de la Diputación de Almería, del Partido Popular.
Que es que no. Lo iba a sacar a continuación. Han sacado, hasta hace 2 días estaban sacando lo que se está llevando en un juzgado de Cádiz sobre los contratos troceados de la sanidad en Andalucía. Estamos hablando de que la alcaldesa de Motril también estaba investigada. No, y estamos hablando de Ley de 10. O sea que podemos estar hablando de casos de corrupción no de hace 4, 5, 6 años. Estamos hablando de hoy, de ayer, de antes de ayer. Hombre, me ha hecho gracia lo de tomar lo del ático. Eso me ha quedado muy claro, lo del ático, porque me ha venido a la mente alguien que vive en un pedazo de ático gracias a las mordidas de su novio que recibe de la sanidad privada. Pero bueno, es una ligereza que os permitís y que yo te voy a permitir. Pero vamos. Está a la orden del día, pero bueno, da igual. El problema es que ¿a quién ponemos en esos cargos de confianza? ¿A quién ponemos? Nadie conoce a nadie, porque hoy lo hablábamos antes del debate. Yo sé de dónde vengo, sé el tiempo que voy a estar en política y sé a dónde vuelvo. El problema son esta gente que, con perdón de la expresión, ni tiene oficio ni beneficio, se meten en los partidos a medrar, ellos pisan el cuello a quien sea para seguir escalando, y ellos que no le mueve del asiento ni patato. Y claro, ellos, por supuesto, matan, literalmente. Entonces, ese es el problema. El problema es que tú tienes que saber de dónde vienes y a dónde vas y a dónde vuelves. Porque ten cuidado, hay un dicho muy famoso que dice, ten cuidado a quién pisas cuando subas, que te lo encontrarás cuando bajes. Y puede estar pasando muchas de estas cosas. Entonces, que se den lecciones A y B y A, pues no sé si es hasta gracioso. Bueno, gracia tiene poca, la verdad, se ha dicho. Estamos hablando estamos hablando de muchísimos millones. De muchos millones que salen del bolsillo de los españoles y españolas, que me imagino que además a los políticos que sois cercanos de pueblo, que mucha gente trabaja mucha de manera altruista en la política, que tienen sus trabajos, como dice Frank, que a lo que se dedican, y a la política le dedican el tiempo que se quitan de su familia, de su vida personal, de su hobby, de su deporte, porque le gusta, porque le apasiona. Y yo ya te digo qué alegría, gente joven en política. Y yo por apuntar o matizar, yo creo que también esa perspectiva joven también habla de cambiar la forma de reaccionar. Yo en mi intervención, cuando ha planteado lo de Santos de Cerdán, no he tratado de enfocarlo desde el ITUMA. A mí me extrañaba verlo en Sumar, que estaba planteando los casos de corrupción del Partido Popular, que cuando haya que hablar de ellos, se habla. Pero en este caso, en el de Santos Cerdán, yo creo que hay que concretar y ser limpios en el planteamiento. Es decir, hablar de Pedro Sánchez a la ligera y tratar de, con el beneficio de la duda o generar ese caos informativo o enturbiarlo todo en torno, es una estrategia política. Hablemos del caso Cerdán, hablemos de Santos Cerdán y lo ridículo que es. Yo creo que, visto lo visto, es patético pensar que un presidente del gobierno permitiría este tipo de cosas. En tanto en Ahora cuanto... vaya dos secretarios de organización. Vaya dos secretarios de organización, pero paso a paso y dando la información precisa y estructura en torno a quién es culpable y quién no. Yo creo que a nadie de la sociedad nos interesa el caos informativo y enturbiar esto. ¿Quién es culpable, quién es responsable, quién es corrupto? Se señala, se judicializa y debe pagar. Pero el planteamiento que hacía Tomás me parece un poco, por decirlo de alguna manera, oportunista o planteado con la estrategia del PP de enturbiarlo todo y volver el caos informativo para acabar apuntando al mismo que el presidente del gobierno. Hablemos de Santos Cerdán, hablemos de Koldo y resolvamos esa cuestión. Bueno. No, yo no apunto a nada, simplemente he dicho que el círculo se cierra en torno a, y en torno a se cierra dos secretarios de organización. Que no hay ni una prueba. ¿Qué? Que no hay ni una prueba. Bueno, tampoco la había contra Santos Cerdán hace 3 meses. Tampoco la había. Y además, de hecho... Además, fíjate, cayeron primero Ábalos, claro, y Koldo. ¿Sí? Era el caso Koldo, ahora es el caso Cerdán. Pero que de hecho, yo me acuerdo que se hablaba, han sacado 60.000 euros, 30, que estos eran los millones que iban... Pues llevamos por 6 millones, más de 6 millones. No sé hasta dónde llegará, pero de esto se reían en el Parlamento no hace mucho. De aquí cerca, los políticos de aquí cerca, cuando veis estos casos en vuestros propios partidos, lo que yo decía, gente que está aquí luchando, trabajando y quitándoselo de su tiempo, de su vida,
en muchas ocasiones porque tenéis vuestro trabajo, porque tenéis o dedicáis un tiempo a la política, un periodo de vuestra vida, lo que sea, pero en realidad vuestra tarea profesional es la que es y el resto se lo estáis quitando a vuestro tiempo. A Cuando nuestra veis estas familia, a cosas nuestro ocio. en vuestros propios partidos, sobre todo en vuestros propios partidos, que me imagino que duele mucho más. Ujú. Me imagino que tiene que dar una rabia. Hombre, a mí me causa muchísimo rechazo. Venga de quien venga. Y yo creo que he sido bastante Sí, tajante en este tema. No, además con que lo uno, dijiste aquí con desde el primer otro momento y con con los razón, míos. dijiste ¿eh? desde el primer día, se tiene que... Con uno y con los propios. Yo con los ajenos y con los propios. Me parece rechazo, porque yo creo que todos, desde distintos puntos de vista, al final creo que tenemos un objetivo común. Creo que tenemos un objetivo común, que es, bueno, es mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos, ¿no? Yo creo que ese debe de ser nuestro objetivo común. Entonces, y fuera de eso, todo lo que no sea eso, todo lo que no sea un servicio público, todo lo que no sea el interés general, todo lo que no sea trabajar por nuestros vecinos, que son los que nos prestan nuestra confianza, me da repugnancia, ¿no? Y temas de estos me dan mucha repugnancia. Y es más, podría llegar a decir que me dan mucho más repugnancia los propios míos, porque yo confío en mi organización política. Aunque yo soy Tomás Fuentes y respondo como Tomás Fuentes, y efectivamente ahí sí estoy con todo, ¿vale? La organización política la lleva, y yo creo que es una responsabilidad propia, pero también es una cruz cuando vienen temas de estos. Entonces también hay que sacar arrestos y decir, oye, para adelante con este tipo de gente, ¿no? Para adelante con este tipo de gente. Yo no quiero gente así cerca de mí. Y no creo que ninguno queramos gente así cerca de nosotros. Pero también digo que vamos a ser, tanto que decimos esto, vamos a ser honestos. Y los casos que conozcamos, no lo digo por nosotros aquí sentados en esta mesa, que también, si conocemos alguno, vamos a decirlo, es el momento, ¿no? Pero los casos que conozcamos, no los escondamos. No los escondamos, saquémoslos. Porque eso dirá mucho también de nosotros, ¿no? Yo algunas veces esta gente, algunas veces además esta gente es que es poco discreta, como decían los audios que escuchábamos y demás. Es poco discreta porque gastan muchísimo por encima de sus posibilidades. Pero vamos a ver, porque se creen los dueños del cortijo. O sea, yo creo que tú empiezas en esto y dices, bueno, en esto de la corrupción me refiero, pues un poco lo vas tal. Pero cuando tú ya ves que que no te pilla nadie, yo que creo vas que esto ya es alegre, como que te relajas, ¿no? Te relajas y como dices, que te relajas. Esto es como cuando uno empieza a conducir. Te sacas el carnet y vas pendiente absolutamente de todo. Cuando llevas 5 años conduciendo, vas como relajado. Vas como más relajado. Pues yo creo que en esto tiene que ser lo mismo, pero los que no nos debemos de relajar somos los honrados. Que sí creo y estoy convencido que somos la gran mayoría de los que nos dedicamos y ocupamos nuestro tiempo de familia, de ocio y de diversión a un servicio común, ¿no? Yo creo que somos la gran mayoría. Y ahí, cuando hablamos de políticos cercanos, y ahí también está mi hay de todo, porque hay alcaldes y ya por terminar con este tema, lo que sí me parece fatal, y ya que estamos en plan de responsabilidad y de reconocer todo esto, pues yo, desde luego, lo que tampoco para mí tiene absolutamente perdón de Dios, es que se intente culpabilizar a jueces cuando no nos gusta, se intente culpabilizar a la UCO cuando sus investigaciones no nos gustan y desde luego que existan indultos cuando los condenados están más cercanos a nosotros unos que otros, ¿no? Entonces, eso sí es verdad que debería de estar totalmente erradicado. Y para eso sí haría yo un frente común y un pacto de Estado. El corrupto condenado no se indulta, ni se perdona, ni se rehabilita, sea de donde sea. Se trata además de abusar de la confianza de la gente para empezar, que además de su bolsillo. José Manuel. Sí, respondiendo primero, he hablado primero del PSOE, después he hablado del PP, por diferenciarlo, no diferenciarlo, porque al final estamos sacando casos de los dos sitios. Y habéis dicho en general una frase que afecta a todos. A nosotros hasta ahora,
A nosotros no No hemos habéis tenido tenido las mismas posibilidades tampoco, José Manuel. Bueno, pero eso nos estás diciendo que al no tener posibilidades, no tenemos posibilidades de ser los ladrones. Quiero Corrupto en decir, potencia. no, vamos a ver, No es que lo que están saliendo son los que estaban Yo creo gobernando Pero es precisamente. que nosotros hemos gobernado la Junta de Andalucía y al día de hoy no ha salido nada. Nosotros tenemos ministros en el gobierno de España y al día de hoy no ha salido nada. Nosotros gobernamos en muchísimos ayuntamientos y al día de hoy, no sé, yo no controlo el 100% de los esos, pero yo no conozco ningún... Ni que salga, por Dios. Ni que salga. Ni que salga. Entonces, meternos todos en el mismo saco, pues creo que tampoco es justo. Hay que, por poner un ejemplo, intentaron sacarlos a los compañeros de Podemos, intentaron sacarle todos los trapos sucios, inventaron con la policía patriótica y me le inventaron casos, se llevaron, le dieron 20.000 vueltas para hacer la pena del telediario, que sabía que al final no iba a ningún sitio, pero lo está sacando realmente todos los días y afecta políticamente. Y eso afecta políticamente. En cuanto a lo de la UCO, me parece muy bien la forma de actuar, me parece muy bien, pero claro, ellos tienen que ser más limpios que ninguno. Ellos tienen que ser los más limpios del mundo. Entonces, cuando hemos visto, por ejemplo, que en lo del caso del fiscal general hubo un documento manipulado por la propia UCO en la que se sacaban de contexto una conversación entre dos fiscales, pues, hombre, me parece que ellos tienen que ser los primeros en ser los más pulcros y los más limpios porque de ellos depende que la certeza de que estos casos vayan a su fin. Entonces, creo que todos tenemos que tentarnos la ropa y que decir, oye, esto es una cuestión que no afecta a B o a C, pero A, B y C tienen que ser muy limpios y tienen que ser muy pulcros. Y ante la mínima sospecha, no es la callada por respuesta, es la contundencia. Es la contundencia. Y en eso, en algunos casos, no se ha dado esa contundencia. Los socios de gobierno, porque también quiero que me conteste esto, los socios de gobierno, de investidura, de gobierno no, los socios de investidura del PSOE, bueno, pues han puesto, por ejemplo, Esquerra ha dicho, dice, no creo que Pedro Sánchez lo supiera, no creo, ahora, no tengo ni idea de la financiación, si sale financiación ilegal del partido, hay que convocar elecciones. Pues eso lo dijimos para nosotros. Sí, vosotros también. La cuestión es no basar en hipótesis, al final, porque no dejan de ser hipótesis esas circunstancias, cuando vayan aclarándose los términos, habrá que ir sacando conclusiones, que al final nos interesa a todos la claridad de las circunstancias. Fíjate que en la primera parte de la intervención de Tomás estaba muy de acuerdo, porque estaba hablando y me llama mucho la atención de qué distinto es el debate cuando estamos viendo esta mañana en la sesión de control al gobierno el intercambio o el cruce de reproches y cómo en un debate comarcal o en un debate local al final estamos más pendientes de esa utilidad política. Yo creo que es ahí donde está la calidad de la política, donde está la utilidad y es donde nos tenemos que enfocar. Más que generar ese caos informativo, más que tratar temas, estaba hablando también Tomás de culpar a los jueces, yo creo que, y todos somos conscientes de que hay tres poderes en el Estado, administrativamente hablando, está el legislativo y se puede opinar del legislativo, está el ejecutivo y se puede opinar del ejecutivo, y los jueces, que también son personas, se podrá opinar y hablar sobre los jueces. Yo creo que no hay ninguna anomalía democrática en poder opinar en torno a decisiones judiciales que muchas veces dejan mucho que desear. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de la manada, que es una temática completamente distinta, pero también lo estamos viendo con la tarima del señor Peinado cuando fue a la Moncloa, etcétera. Son aspectos un poco simplistas de lo que realmente o la envergadura que debería tener la política a nivel nacional. Creo que muchas veces en lo local, con los alcaldes, los concejales, de forma altruista muchos de ellos, tienen mucha más altura política que quien realmente, lejos de solucionar, está en ese intercambio de reproches. Yo creo que el enfoque debería estar ahí en la política. Ser constructivo, a nivel cercano, Tomás. Y el decir no a la corrupción y punto. ¿Y qué decisión tomarías, por ejemplo, tú que eres responsable del PP de Úbeda, si conociera algo de tu partido, de Úbeda y demás, de que alguien hubiera hecho cualquier historia? Yo lo apartaría directamente, desde el momento que tuviera conocimiento. También te digo otra cosa, no de los rumores,
no de rumores, desde Es el que momento muy- que tuviera. es que hablar es Vamos, gratis. no, pero Claro. digo, por ejemplo, este tema de hoy, por tenerlo por lo más cercano, no por nada, el tema de la Diputación de Almería, La ¿no? Diputación. Bueno, pues se le ha suspendido de militancia cuando ya se ha tenido, bueno, no conocimiento, o sea, lo han detenido Cuando se lo han directamente, llevado, pero es se que lo no han ha habido, que no ha habido un tema así tampoco previo, ¿no? Ha salido el informe y lo han detenido. Pues se le ha suspendido de militancia, han dejado sus cargos directamente y ya está. Yo creo que así es como hay que actuar. Y no quiero decir que en este caso ha sido el Partido Popular, pero Lo de Almería bueno, parece que, lo de deben de Almería parece que es actuar que no, todos. no ha trascendido informativamente hablando, Y- porque parece que Almería, no me refiero, pero que la UCO llevaba mucho tiempo Llevaba investigando este mucho asunto. tiempo, 4 llevaba años. Sí, sí. 4 años, efectivamente. Llevaba lo mucho han dicho. tiempo detrás de Y esto. es verdad que yo haciendo recuerdo y rememorando Es anteriormente, que se llevaron pues- la mitad. pues Es que 2 millones yo se me llevaron acuerdo uno. que se comentó, pero aquello se quedó un poco como En en el el aire, limbo, se en el quedó aire. así y nos hemos olvidado. Y ahora, y de golpe, hemos amanecido con esta desagradable y triste noticia, ¿no? Y ya está. ¿Cómo se tiene que actuar? Pues con contundencia. Y cuando uno tiene un miembro mal, Y es que encima estamos pues hablando, hay que extirparlo estamos y se hablando extirpa. de algo que se comete cuando peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor estábamos todos en la pandemia. Es que da vergüenza, de verdad que da vergüenza, pero una vergüenza impresionante. Ujú. Con el tema de las mascarillas, con el tema de los productos sanitarios que hacían falta en ese momento, es que da rabia y da una vergüenza impresionante de decir, Pues sí. madre mía, ¿a quién Porque estamos votando? al final se comercia y ahí es donde se comercia con el sufrimiento de las personas, ¿no? Claro, y muchas veces a la gente, y es la verdad que necesidad que la tienen mayoría de los tal, ¿no? políticos son todos decentes y son gente honrada y son, pero muchas veces es verdad que mediáticamente también es cierto que se habla de estos temas porque son temas gordos que nos afectan a todos, pero que pueden llevar a la decepción cuando en realidad la mayoría de la gente es honrada. José Manuel, Yo quiero poner también el punto en los corruptores. Hay que pensar que en este caso de Coldo, Ábalos y demás, todo empezó con un empresario, Víctor de Aldama, que estaba en la cárcel, no por esto, estaba por una corrupción en el tema de hidrocarburos, había 600 millones de euros, y está en la calle. Este hombre está en la calle, ha estado en la República Dominicana bañándose y viviendo la vida padre porque supuestamente iba a dar Colaborar. muchas pistas, iba a colaborar con la justicia. Al día de hoy, no te digo yo mañana, lo mismo mañana se suelta la bomba. Pero al día de hoy no han sacado nada. Pero bueno, que me da igual. Lo que no entiendo es como Cerdán, Ábalos están en la cárcel y este hombre está libre. No lo entiendo. No porque ellos tengan que estar libres, no. Lo que no entiendo es por qué este hombre que está por otra cuestión que no tiene nada que ver con Cerdán y Ábalos esté en la calle. Pero es que entre esos corruptores, llámese Acciona, llámese Entre Canales, llámese 20.000 empresas que se han llevado obras públicas a mansalva y veremos en qué circunstancias, que eso con el tiempo se irá viendo. Pero es que también esos intermediarios, que estábamos hablando del tema de la pandemia, de las mascarillas. ¿Cuántos intermediarios se le han llevado cruda de millones y millones de euros? Lo decía el antiguo presidente del Partido Popular, que en lo peor de la pandemia había gente que se la estaba llevando cruda. Y eso está hecho y está fehaciente y no se ha sustanciado porque era una época especial y aquí, pues, entre dime y directa, pues me la he llevado cruda. Y eso ha pasado. Y eso ha pasado en muchos partidos y ha pasado. En el año 21, oía que la portavoz de Izquierda Unida de por Andalucía, en la Junta de Andalucía, le hacía una pregunta al señor Moreno Molnilla acerca del tema este. En el año 21 ya se estaba sustanciando el tema este. Cuando se ha mantenido 4 años el presidente de la Diputación cuando ya había algo que estaba investigando la UCO. Bueno, ha salido hoy, ha dimitido hoy. Bueno, a lo mejor tenía que haber dimitido un poquito antes. Digo yo, no lo sé, porque si ya había algo, digo yo que la UCO no estaba investigando por... Bueno, cuando ha salido el informe y cuando esto han tenido que hacer, no se puede estar investigando a mucha gente
Yo creo que si no hay nada consistente, tampoco tiene uno, porque vamos a confiar también en el principio de presunción de inocencia, ¿no? Que es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico. Que lo dice un abogado. O sea, yo no digo esto y bueno, por contestar un poco, y no quiero centrar el tema en este, pero se preguntaba por qué está en la calle Aldama. ¿En cuánto tengas que intervenir, Y Fran? te digo, la prisión provisional se da en unos casos muy, muy, muy concretos. Yo quiero recordar que Aldama se ha pegado una temporada en la prisión, en prisión provisional, y salió cuando el juez instructor, que no el juzgador, que será otro, por eso Peinado ahora mismo es instructor, no va a ser el juzgador, ¿vale? Entonces, cuando el juez instructor entendió posible que debería de salir. Hoy hemos visto como el juez instructor ha creído conveniente que Santos Cerdá salga de prisión provisional. Y digo esto porque es que parece que nos confundimos. La prisión provisional nunca, nunca, nunca puede ser castigo, ni un adelanto de la pena. Pero No, nunca. Riesgo de Entonces, fuga, destrucción de salió pruebas. por un tema totalmente Riesgo de distinto. fuga, pero- destrucción de o pruebas. destrucción de pruebas, efectivamente, o reiteración delictiva, ¿no? Entonces, esas son Supuestos. circunstancias o supuestos por los que se acuerda una prisión provisional, que además es muy extrema, es una medida muy extrema, ¿no? Entonces, cuando ya se sobreentiende o se entiende el juez instructor que eso, que ya no va, que no puede influir en la instrucción de la causa, pues a este señor se le deja fuera con otra serie de medidas cautelares, como puede ser la Sí, porque retirada del legalmente además hay que hacerlo pasaporte, así. personarse cada 15 días en los juzgados y demás, ¿no? Una medida menos extrema, por decirlo, menos gravosa. Claro, estamos hablando para la persona. preventiva, claro, preventiva. Preventiva, De todas no un formas, adelanto de la pena. Ahí has comentado la contundencia. Yo creo que también es necesario la inmediatez. Es decir, y eso marca un poco también la diferencia. Con el caso Cerdán y el caso Koldo hubo inmediatez. Pero, por ejemplo, en el caso que hemos visto de Almería, en 2021 ya detuvieron al vicepresidente de la Diputación de Almería. Y en todo este entramado, donde se aprovecharon al final del marco normativo excepcional de la pandemia para no tener control. En ese momento hubo una excepcionalidad y se perdieron muchos de los controles, sobre todo en materia de transparencia y en materia de prevención de la corrupción. Y ahí se aprovecharon. Y hemos visto cómo en el pasado congreso que tuvisteis vuestro órgano de partido a nivel regional, cómo este presidente de la Diputación entró en el órgano directivo de vuestro partido. Entonces, no había una inmediatez en torno a Hoy eso. ya no existe, Hoy ya no es, está. pero llevamos desde 2021 arrastrando No, estas pero, dudas y estas causas donde no se ha intervenido ni se ha puesto ninguna medida para prevenir este tipo de circunstancias y por tanto no ha habido inmediatez por parte del Partido Popular de Andalucía, que al mismo tiempo ha instrumentalizado a través de las excepciones de la pandemia contratos irregulares que están viéndose judicializados a toda Andalucía. Bien. Estamos viendo también a altos cargos del SAT donde están asistiendo a los distintos órganos judiciales para testificar sobre esto. Es decir, se apoyan en una excepción en base a una situación delicada como es la pandemia, donde no ha habido control, donde al final se asignaron a dedo contrato para la mascarilla y a un precio de oro en una circunstancia de vulnerabilidad social ¿Verdad? sin control. Desde 2021 se intuía algo y no había inmediatez por parte del Partido Popular. Y eso también hay que ponerlo en la mesa para decir, esto no se ha actuado de la manera que a lo mejor en términos de inmediatez se debería haber actuado. Prevenir estas circunstancias, no que el día después de esta condena se corte de raíz, sino cuando ya se intuían con el vicepresidente y alcalde de Fines esta entrada en prisión en 2021, esta detención, perdón, en 2021, ya se podría ver por dónde iban un poco los tiros y no se ha actuado. Y ya pasó un poco Bien, con lo pero del bueno, sobrino, que sí, cogiéndote- que al sobrino se lo Y luego, quitaron. además, en términos de la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, cómo se vetan comisiones de investigación en torno a esto para saber la verdad, que muchas veces es lo necesario, saber la verdad y aclarar. Cuando se obstaculizan por parte del Grupo Popular en el Parlamento comisiones de investigación, se está obstaculizando la verdad y, por tanto, también tiene que ser un reproche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hay una comisión de investigación?
Si no hay nada que investigar, si no hay nada que aclarar, no debería pasar nada. Pero ¿por qué se vetan en el Parlamento las comisiones de investigación en torno a esto que llevamos derivando desde 2021 con personajes que entran en ejecutivas regionales y que Bonilla, lejos de aclarar, está tapando, tapando y tapando? Bien, bueno, son varias cuestiones las que Por alusiones. las que ha sacado por alusiones, ¿no? Y bueno, voy a empezar por el final. Vamos, si queremos conocer de la verdad, desde luego no nos vayamos a una comisión de investigación, ¿no? Ahí tenemos al presidente del gobierno, que no recuerdo, no tal, yo no me acuerdo, esto y lo otro, o sea, tirando balones fuera. Entonces, no digamos que por un lado, porque nos interesa que por un lado se están poniendo obstáculos a una comisión de investigación que no tiene más, cuando desde nuestras propias filas aplaudimos que se rían de esa comisión de investigación, ¿no? Como se ha reído, desgraciadamente, y además lo entiendo y yo al menos así lo sentí, como se ha reído de todos los españoles, no solamente de los parlamentarios, ¿no? que formaban parte de esa comisión, perdón, de los senadores que formaban parte de esa comisión de investigación, y que hace pocas fechas a la que tuvo que comparecer el presidente del gobierno, y bueno, y ahí está la hemeroteca para que veamos lo que él dijo. Entonces, ¿yo qué digo desde aquí? Que dejemos actuar a la justicia, pero que dejemos actuar a la justicia de forma independiente, que no salga también nuestro presidente del gobierno o algún ministro, bueno, alguno, todos los ministros, a decir que si los jueces prevaricadores, que si yo desde aquí digo que es plenamente inocente, que si no. Hay que dejar actuar a la política, perdón, a la justicia. Una cosa Y no quita la otra. No. Cuando tú sales... También se ataca por parte del Partido Popular Bueno, a la jueza de La Habana. Vale, pues ya Y está, pues eso no es... muy mal hecho. No, bueno, y la comisión Muy mal del hecho. otro día en la Y Comunidad ahora- Valenciana, la Claro. verdad es que Y ahora, salvo vamos. que llevaba Mazón en la mochila el teléfono y que salió sin guarda de seguridad, Mazón tampoco va. Hombre, Claro, también bastante poco. mintió, Tampoco, mintió quiero más decir que habló. O sea, Bueno, no, eso y no, lo se acordaba- sabemos y tampoco nosotros, se que mintió acordaba. más que habló, que ninguno estábamos allí. Yo sí, ¿sabes? Yo puedo tener mi opinión, pero yo no puedo asegurar que mintió más que habló, pero ni Sí. tampoco el presidente del gobierno. Sí sé yo mi situación. No, sí, Y luego, porque eso- lo que me parece ya tremendo, de verdad, o sea, me parece tremendo que digamos que con carácter preventivo, o sea, destituyamos a una persona. No he dicho Esto- eso. Sí, totalmente. Y creo que queda grabado, porque además te lo acabo de apuntar precisamente porque lo has dicho textualmente, ¿no? Que con carácter preventivo en el 21 tuviéramos que destituir a una persona bueno, pues porque estaba dentro de un proceso de investigación, tema de las mascarillas. Bueno, pues haciéndome eco de tus propias palabras, aparte de que me parece una patada total al tema, a la presunción de inocencia, un principio vital dentro del ordenamiento jurídico, pues cojo tus palabras y te digo, bueno, vamos a hacerlo extensivo a Ángel Víctor Torres, que tampoco estaba, pero ahora sí resulta que ha participado en los contratos de mascarillas para Canarias cuando él era presidente de Canarias, o vamos a ver a la señora Armengol en Baleares, que también hizo lo propio en el 21. Entonces, vamos a extendernos, ¿no? Sí, o sea, o solamente lo preventivo tiene que ser para lo que nos gusta, y lo que nos gusta y lo que no nos gusta no. Pues vamos a extenderlo. Aquí y lo todo que- el que esté, te digo, vamos a destituirlos a todos. A todos. A todos. ¿No? El mismo rasero, te refieres. El mismo rasero, ¿no? No, Vamos a ver. José Manuel dice que sí lo haría. Nosotros lo hicimos. La jueza Laya imputó a Ignacio Rodríguez Torrijos, por entonces era previo a unas elecciones municipales que él se presentaba al Ayuntamiento de Sevilla. Lo imputó y lo desimputó 2 meses después de las elecciones. Y le obligamos a que no se presentara. ¿Con los ERES de Andalucía? No, por Mercasevilla. No Con Mercasevilla, no estaba sí, dentro sí. de los ERES de Sevilla. No estaba, sí, verdad. Y fue la jueza Laya, un mes antes de las elecciones o 2 meses antes de las elecciones, lo imputó. Y lo desimputó 2 meses después. Y nosotros le obligamos a que no se presentara. Eso ha pasado con nosotros. Bueno, Yo creo que Charlie, sí si quiero quería aclarar puntualizar antes de que terminemos. puntualizar lo de prevenir.
en el término político nos encontramos muchas veces a gente que está enfocada en el derecho, de formación profesional, piensa que decir prevenir Habla preventivo. quiere decir el tema de presunción de la inocencia en términos de juzgar a una persona. Yo no estoy hablando en términos de juzgar a una persona antes de, eso lo hace la justicia. Hablando de política. Yo hablo de que frente a eso, en la política, lo que tenemos es el principio de confianza. Eso es lo que debe primar en una institución, o en una administración, o en una organización. El principio de confianza. Si tú vas a meter en una ejecutiva regional, como es el caso del Partido Popular, a una persona donde su círculo está o ha estado detenido, hablo del vicepresidente de la Diputación de Almería, la confianza o el principio de confianza lo está poniendo por delante de la mesa Moreno Bonilla al meterlo en su ejecutiva. No es la prevención o la presunción de inocencia. Ahí lo que prima en política, no en el ámbito del derecho o de lo judicial, sino en la política, lo que tenemos los políticos es la confianza y lo que gestionamos son confianza. En términos de Moreno Bonilla, lo que ha mal gestionado es la confianza sobre el presidente de la Diputación, incluyéndolo en su ejecutiva o en su comisión. No ha sido capaz de prevenir en esa circunstancia. Es lo que me refiero. Entonces, cuando uno confía en este tipo de personas, pese a los precedentes, muchas veces lo que tiene que asumir es la responsabilidad que le toca. No, ¿qué responsabilidad le toca? O sea, vamos a ver, cuando ha salido esto, Desde de forma... 2021. No, en 2021 hubo una investigación, pero no se ha concluido absolutamente nada hasta ahora. Entonces, cuando ha salido esto, de forma inmediata, esta persona ha sido suspendida de militancia y ha sido apartada del cargo político. Directamente, esta y el resto. O sea, cuando ha salido esto, de los que yo estoy hablando de forma preventiva, si somos tan estrictos con estas, estoy viendo que a uno que era presidente de una comunidad autónoma que está también bajo sospecha de esto, no solamente no se le echa, sino que se le prima con un ministerio. Armengol, no solamente no se la expulsa, sino que se la prima con ser la tercera autoridad del Estado. Se la prima con eso. Entonces, por favor, bueno, seamos honestos. Que demos un minutillo, José, porque era el que menos ha hablado para que cierres tú este tema. Ya, no, si es que al final es lo que queríamos evitar, que era el Itumas, o sea, al final se ha convertido en el Itumas. Pero bueno, que vuelvo a repetir lo mismo, que el problema es lo que está dentro de los partidos. No a nivel local, no a nivel probablemente ni siquiera provincial, pero sí a nivel estatal, que tenemos que tener más vista de saber a quién metemos, en qué puestos metemos y vamos a hacer un control de ADN. Porque evidentemente después no podemos encontrar, y vuelvo a retrotraerme a lo que he dicho en el principio. Esto a la izquierda le hace muchísimo daño. A la derecha se queda con los mismos votos o incluso gana un poquito más. Pero esto a la... Sí, gana votos. Sí, yo creo que en realidad le hacen daño a la ciudadanía, que es lo que es esto el PP gana votos con esto. Tienen los mismos fundamentos que Tejano. De verdad. Bueno, escuchadme. Tejano acertó en la última elección. Bueno, no te digo más. Escuchadme que vamos a dar por zanja este tema. Además, no hemos comido la primera parte del programa hablando precisamente de corrupción, que además me parece muy bien poner sobre la mesa, tal y como la han puesto. Yo lo agradezco un montón que se hable en positivo y de que hay que tomar medidas contundentes ante la corrupción, quien la haga, que la pague, desde luego que sí, de todos los partidos políticos. Nos vamos unos minutos a publicidad, ya lo sabes, siempre se lo digo, vidilla a nuestro comercio más cercano y volvemos enseguida aquí en la segunda parte con un tema bastante interesante que tiene a la comarca un poco levantadilla y con la polémica en lo alto de la mesa. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Muy buenas, de nuevo, y bienvenida a la segunda parte del programa. Les decía que polémica encima de la mesa y en torno a un tema que está levantando ampollas en muchos lugares.
Estamos hablando de las plantas de biometano, de biogás y, bueno, pues una población que no dice no, pero dice no a cerca. Y que, bueno, pues se está levantando en muchos lugares, se está oponiendo. Las administraciones son en definitiva las que tienen en su mano cómo regularlo, cómo se puede hacer. Al pelujo sí, excremento animal no. Vamos a poner este tema encima de la mesa porque tanto en Úbeda es noticia de primer orden como también en la ciudad de Baeza y concretamente, bueno, pues ahora mismo en este momento, en el anejo del puente del Obispo, donde se ha creado la plataforma de vecinos y vecinas junto a la AMPA, la Asociación Vecinal y la de Mujeres, creo recordar, para oponerse. Solo basta bajar el puente y ver que están todas las ventanas llenas de carteles, todas, absolutamente llenas de carteles y pancartas por el anejo. En Úbeda, bueno, pues también está saliendo, siendo un tema absolutamente de debate y es un tema que tenemos que tratar. En esta mesa me gustaría saber vuestra opinión porque tú precisamente el maestro en el puente, José Manuel. Yo soy maestro del puente, pero independientemente del puente, puente de ser maestro del puente, Andújar, Marmolejo, y que me pilla muy cercanamente el tema, también soy político. Y soy político y quiero hablar de la perspectiva política, no tanto la perspectiva técnica, porque eso a lo mejor el compañero Fran el ingeniero industrial nos va a ilustrar seguro. Nos puede ilustrar mejor que mi persona. Pero yo quiero hablar de una fecha, enero del 2025. El señor Moreno Morilla viene a la provincia de Jaén y nos venden que esas plantas de biometano van a ser el futuro de la provincia, que eso va a traer muchísima riqueza, va a traer muchísimo empleo y demás. Yo tampoco le he hecho muchas cuentas hasta que en el mes de julio, agosto, por un familiar mío que vive en Villanueva del Arzobispo, nos habla de la planta de biometano que van a poner allí. Entonces yo le he hecho un poquito de cuenta y demás y me dice lo que ocasiona, lo que puede producir y demás. Esa planta yo he leído parte de la empresa que iba a instalar las pretensiones. Hablaban de 170.000 toneladas de excrementos de cerdo, los purines, excrementos de gallinas, las gallinas al pelujo, la poda y demás. El problema es que se vende como eso, pero claro, la poda, el alpelujo no huele. Lo que huele es lo otro, lo que contamina es lo otro. El problema que hay, el alcalde se opuso por activa y por pasiva, hasta que casi le obligaron al alcalde de Villanueva a ir a ver a una. Cuando volvió de la planta, por lo visto cambió radicalmente de opinión. Y donde eran todos parabienes, ya no eran tantos parabienes. Y eso es lo que yo creo que debería de pasar. En cuanto a la del Puente del Obispo, que es la que a nosotros en Baeza nos pilla más de cerca, lo que hay proyectado al día de hoy es una planta de biometano y junto o prácticamente al lado una macrogranja de cerdo. Que eso ya es. Y todo esto está a menos de 500 metros de la población del Puente del Obispo. Estamos hablando que el puente. Que es lo que recoge nuestro PGO del año 97. Claro que recoge nuestro PGO. No lo sé exactamente si es la distancia exacta de lo que recoge, pero la realidad es que esas dos empresas a menos de 500 metros de la población es de todo menos saludable. Y nosotros no estamos en contra de esas empresas, estamos en contra de que esas empresas se coloquen cerca de una población. Porque nosotros fuimos los primeros, cuando salió el 17 de octubre, salió en Boja lo de la planta del Puente del Obispo. Nosotros rápidamente, el día 19, nos reunimos con los vecinos del Puente del Obispo, les dijimos que empezaran a formar una plataforma, que hicieran alegaciones a dicha. Sí, porque estamos en periodo de alegaciones. Estamos en periodo de alegaciones. Hasta el día 1 o 2 de diciembre hay alegaciones, se pueden hacer alegaciones a dicha planta. Y dijimos que fueran a hablar con el alcalde de Baeza. Fueron a hablar los vecinos con el alcalde de Baeza, pero primero fueron a hablar con él, lo cual le mintió en la cara porque dijo, yo no tengo ni idea de esto. Y resulta que había pagado incluso algunos desplazamientos de algunos concejales para que fuera a ver alguna de las plantas que había en Pozo Blanco.
Entonces, algo sabía y se lo ocultó a los vecinos. Entonces, yo creo que en este caso, casuística hay de todos los tipos, partidos políticos hay de todos los tipos, pero creo que por una vez deben de primar los intereses de las personas que los intereses personales o económicos de una empresa, porque los que se ven perjudicados son mucha gente, y en este caso estamos hablando de 200 y pico vecinos que son del Puente del Obispo, pero claro, es una localidad que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años y que lástima, y que no es de recibo que tengan esos perjuicios pues, a la salud, de olores y del tránsito de camiones y demás. Claro. Ellos la verdad que tienen ahora mismo miedo, y lo que piden es que se les informe, sobre todo y fundamentalmente. Quieren información y dicen sí a la planta, pero un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Tomás, vosotros estáis viviendo una situación también en Úbeda, ya está el tema más avanzado que por aquí, Sí. un poco más avanzado. ¿Y cómo se está valorando? ¿Cómo pulsas tú que vive la población este asunto? Pues bastante más avanzado. En principio lo que tengo que decir es que el tema de las plantas de biometano no se puede generalizar, ¿no? Sino que tenemos que ver planta por planta y estadio en el que se encuentra cada una de las tramitaciones de cada una de las plantas, incluso, y aquí lo acaba de decir, de qué se nutre la planta. O sea, no es lo mismo que una planta se nutra de purines o de excrementos de gallináceas, me parece que has dicho, incluso el alpeurujo, o que exclusivamente sea alpeurujo, que ni tan siquiera poda, me refiero. Porque la de Úbeda es exclusivamente alpeurujo, ni tan siquiera poda. Y así viene en la memoria que se presenta por la empresa, y así viene en el proyecto, y viene absolutamente todo. Y en los informes que se dan, obviamente quedan condicionados a que sea exclusivamente alpeurujo, ¿no? Entonces, por eso digo que no se puede generalizar, y además lo que se debe es de informar. Te gusta estar un poco más separada de la población, ¿no? Sí, nuestra planta se encuentra, los terrenos de ubicación de la planta se encontrarían como a algo más de 1 kilómetro del polígono y a casi 2 kilómetros, 1.900 y algo de metros de lo que serían las casas, ¿no? Pero tenemos que decir que, bueno, también ha dicho que Juan Manuel Moreno Bonilla vino en enero del 25, bueno, a vendernos el proyecto este de energía verde, del biometano y demás. Pero en honor a la verdad, yo tengo que decir que la planta de biometano de Úbeda, la que se pretende ejecutar en Úbeda, cuenta con informes favorables y autorización o compatibilidad urbanística para instalarse en esos terrenos desde diciembre de 2023, 2 años antes de que viniera, sí, 1 año y medio antes de que viniera Moreno Bonilla. O sea, estamos hablando qué ha pasado y en esa fecha, estamos hablando del 23, el ayuntamiento, Úbeda, el equipo de gobierno, que era el actual, con nuestra alcaldesa a la cabeza, pues recibieron a la planta y a la empresa con bendiciones. Como digo, se emitieron los permisos, se dieron las licencias, hubo en aquella época, quiero recordar, alegaciones, porque se publicó el informe que se dio, para que no se me olvide, el 14 de diciembre del 23 se da el informe de compatibilidad urbanística, se publica que lo da el ayuntamiento. Es competencia exclusiva del ayuntamiento. El proceso empieza ahí. Competencia exclusiva del ayuntamiento, efectivamente. A este informe se presentan alegaciones por un grupo ecologista, ¿vale? Y los técnicos del ayuntamiento desestiman esas alegaciones y ratifican el informe diciendo que se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana. A raíz de ahí es cuando se solicita, ya en mayo del 24, se solicita a la Junta de Andalucía con esta autorización, pues efectivamente la autorización ambiental, que se concede, tengo que decirlo, en mayo del 25. Y en
en octubre en mayo también del 25 se solicita por la empresa la licencia de obra y se paga la tasa. Estamos hablando de mayo del 25. Y en julio del 25, el ayuntamiento, que también compete exclusivamente al ayuntamiento, concede a la planta licencia de actividad comercial para que se pueda producir biometano en los terrenos que tiene en Úbeda. Estamos hablando de julio del 25. No se puede amparar ahora nuestro equipo de gobierno y nuestra alcaldesa, su cabeza, que es la que se erige como ariete de esto, para decir que una instrucción de la Junta de Andalucía, que sí tengo que decir que una instrucción en modo alguno es norma y en modo alguno puede contradecir la ley, ni es vinculante, pues una instrucción de abril del 25, ¿vale?, no puede ampararse en esta instrucción para decir ahora que se suspende todo y se paraliza Pero en toda definitiva, Tomás, la esta. ¿qué es lo que en realidad interesa saber? Yo, ¿La gente qué quiere? la En gente, Úbeda. la gente y las personas de Úbeda están totalmente desinformadas. Y yo lo que pido desde el principio, yo no me pongo ni a favor ni en contra de la planta. Yo lo que quiero es informar a los ubetenses. Y quiero que los ubetenses estén informados. ¿Por qué? Porque nuestra alcaldesa está ocultando datos que son vitales. Bueno, Y es que aquí no se puede defender, pero... Bueno, yo digo que, vale, no lo ha comunicado. No sé. Y yo quiero que lo comunique. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, dentro de sus competencias exclusivas, ha concedido los permisos y las licencias para esta empresa. Cosa que, a esta empresa. Que han tenido que hacer todos los Y ayuntamientos donde se ahora para adelante. no puede, por una preferencia suya, decir que se cambian las reglas de juego. De hecho, aquí no se está hablando de planta sí o planta no, porque yo creo que va a ser planta sí, pero porque los que primero dijeron sí ha sido el equipo de gobierno y la alcaldesa, Bueno, concediéndole las licencias. Si al Perujo solo no hay problema. Si es de Alperujo, pero parece ser que ahora también tienen reticencias siendo exclusivamente de Alperujo, y esto lo que puede desembocar en una responsabilidad para todos los vecinos de Úbeda que no se lo merecen. Entonces yo pido información, que se informe. Informe. Y que salgan los técnicos, que sean los técnicos los que digan si es o no viable. Vamos a aprovechar que nos acompaña un ingeniero industrial y que también nos ilustre un poco sobre el tema de estas plantas industriales y de qué estamos hablando exactamente, Fran. Yo antes que entrar en profundidad, porque es un debate mucho más profundo, implica muchas derivadas. Uy, es que tiene muchas derivadas. Yo sí quiero corregir con conocimiento de causa a Tomás en el sentido del papel que tienen los ayuntamientos. Los ayuntamientos, y todos lo sabemos, no tienen un carácter de legislador. En los ayuntamientos no se legisla en los parlamentos, por ejemplo, en el Parlamento Autonómico. Y los ayuntamientos al final hacen la labor administrativa que corresponde a la tramitación o a la recalificación urbanística y a la licencia de obra. Ese es el papel, que es un papel administrativo, no es un papel legislativo. Hoy conocíamos que se ha negado a regular el tema de las plantas de biometano por parte en el Parlamento de Andalucía, se ha negado esa regularización. Y por tanto, desde el Partido Socialista lo que abogamos es a informar, que en eso estamos en la línea, hay mucho desconocimiento en torno a esto, pero a regular. La ley tiene que proteger y garantizar a la ciudadanía y de lo que ahora mismo la carencia en torno a la política que estamos viendo es falta de información, pero sobre todo a quien le compete, en este caso a la Junta de Andalucía, regular y limitar el impacto que va a tener estas plantas. Y eso le corresponde al Parlamento de Andalucía y al partido que con mayoría absoluta veta regularlo, no a los ayuntamientos. No le puedes pedir a un ayuntamiento de 2.000 habitantes o de tantos habitantes como el que tiene Úbeda la responsabilidad de una legislación que no existe porque hay un vacío legal en torno a esto. Entonces, quien legisla, que articule las medidas y las limitaciones oportunas. Y sobre todo hacerlo en base a los principios técnicos, no en base a opiniones, sino en cuestiones técnicas. Aquí sucede una cosa, que es que venimos también arrastrando, y esto es un debate, por eso digo que tiene muchas aristas en el sentido de que venimos de un modelo industrial que está basado sobre todo, que está enfocado en los combustibles fósiles. Nos encontramos que la carencia va a enfocar al futuro a prescindir de ellos. Entonces lo que estamos intentando es, con este enfoque, lo que se está viendo es un intento de salvar esa industria desde el reemplazo, pero no desde la economía lineal como es lo que pretenden con estas macroplantas. Con estas macroplantas, al final lo que acaban, lejos de repercutir en un beneficio social, lo que acaban es degradando
al entorno donde se implementan. ¿Por qué digo esto? Porque es una cuestión también de modelo. ¿Por qué de modelo? Porque la economía circular, y tenemos el caso, por ejemplo, de Resurja. Resurja, en la planta de Jaén, tiene una planta de biometanización, donde su materia orgánica, que al final es el componente que se transforma en metano, la materia orgánica la convierten a través de un proceso de digestión anaerobia, lo convierten en biometano y lo pueden aprovechar. Pero es con el beneficio de, antes, con una economía lineal, teníamos que gestionar un residuo, es decir, un coste asociado a gestionar ese residuo, a ver dónde lo ubicaba. Ahora, con la economía circular, lo que pretende es aprovechar, lejos de llamarlo residuo, un subproducto y por tanto aprovecharlo en la escala de que el beneficio de esa tecnología basada en la sostenibilidad es reducir o hacer más competitiva en la instalación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que estamos viendo que ese matiz algunas empresas lo están aprovechando para maximizar la rentabilidad con macroplantas y lo que va asociado a esos daños colaterales que luego van asociados a la atracción de macrogranjas, a tantos y tantos riesgos asociados en torno a esto. Entonces, es una cuestión de que se legisle. El Partido Socialista ha llevado y va a llevar a mociones en los distintos ayuntamientos para pedir que se informe, para pedir que se regularice, estableciendo unos límites en torno a distancia. Yo creo que ahí vamos a estar todos de acuerdo, distancia a los núcleos de población, pero hay que aportar también en temas de cómo de grande tiene que ser la planta y si somos capaces de asumirlo en nuestro Sí, entorno que si tú eres alcalde o alcaldesa, que tengan muy clara cuál es la normativa al y los respecto. riesgos que van asociados. Porque aquí lo que sucede es que también un modelo, estamos usando una tecnología sostenible, pero aplicándola a un modelo lineal, a un modelo de crecimiento económico infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que acabas convirtiendo en ese modelo de todo el mundo a ciudades y en las zonas rurales se acaban convirtiendo en zonas sacrificadas, zonas de sacrificio, acabas destrozando todo el entorno rural con los riesgos asociados a estas macroplantas y con un modelo basado en que la ciudadanía se concentre en ciudades. ¿Es buena la tecnología de la biometanización? Es buena, pero en unas proporciones, en unas cantidades, con unos límites determinados en los entornos donde se sitúen. Si tú pones, como es el caso de Lleida, había una de 200 gigavatios hora en Lleida. Y los vecinos... Traduce, no, Do- esto, 200 ¿qué implica? Implica la cantidad de camiones que van a ir hacia la planta. Implica los olores nauseabundos, porque esto es el proceso de biometanización. Al final lo que hacen es una materia orgánica, carbono, a partir de un Sí, proceso olores, además digestivo, nadie bacterias, lo discute. y lo que acaba convirtiéndose en biometano con una serie de componentes, sobre todo nitrógeno y ácido sulfídrico, que ese es el que huele a huevos podridos, el Sí. azufre. Ese es el problema. Cuando es tan grande, hay mucho más riesgo de que haya escapes, de que los movimientos de los camiones sean mucho mayores, de que afecte de forma negativa a la ciudadanía. Pero al final es un modelo productivo basado en sacar la mayor rentabilidad a una planta a cualquier costa. Y cuando se le busca la mayor rentabilidad a una planta, muchas veces se cae en las malas praxis. Y eso es lo que hay que regular, los límites que se le ponen para Claro, evitar porque que la una ciudadanía... empresa su obligación es hacer negocio y al buscar negocio en todos sitios, Y pero claro, luego fíjate, están las normas que tiene que cumplir, evidentemente. fíjate un apunte que me parece importante. En Francia hay plantas de biometano. El tamaño medio de las plantas de biometano en Francia es de 9 gigavatios hora la planta, Y antes nos hablaba en Lleida de de 200. 200. El promedio en España es 100. Eso es el modelo de rentabilidad exagerado. Una planta de 9 gigavatios hora no haría... Es más para tener en cuenta la cantidad de lo que estamos hablando que la cercanía, que la distancia. Por ambas. supuesto, porque es una confluencia entre ambas. Es decir, cuando se sitúa una planta industrial, donde se tiene que haber por parte de la administración, en este caso en España, es la autonómica, debe haber una declaración de impacto ambiental, lo que llamamos como DIA, y debe, por los vientos predominantes, ver dónde se ubica. Lo que en otras plantas industriales,
que puedan ser como fábricas que viertan humo y demás, también se hace, es el mismo principio. Lo que sucede es que es la combinación entre la cercanía y lo que va a repercutir en la ciudadanía, pero también en el tamaño y cómo se va a gestionar. Si todas las plantas industriales tienen el riesgo de caer en que se produzca un fallo, pero estamos preparados en ese plan de contingencia para asumir cualquier fallo, estamos asumiendo el riesgo de 200 gigavatios hora de una de las plantas que hay en España, de media 100, cuando en otros países como Francia la media es de 9 gigavatios hora. Estamos viendo cómo estamos maximizando la rentabilidad a costa de macro plantas de biometano que luego van asociados a macro granjas para gestionar al final eso. Y luego otra de las cosas, y acabo, es que no solo el alpeorujo, porque al final la materia orgánica es la que se acaba convirtiendo en ese metano que se inyecta en la red de gas natural. El material agrícola tiene más componente de carbono y es más rentable en ese sentido. Lo que pasa, ¿quiere decir que es más rentable el alpeorujo que los purines? Porque al final los purines lo que sucede es que tienen más componentes de nitrógeno. Entonces, el digestato, que es el residuo del residuo, es más contaminante. El nitrógeno en proporciones aceptables aporta como un fertilizante, pero en exceso es un contaminante. Y aquí la derivada no solo son el alpeorujo, no solo es los purines, sino que se usen materia de otros procesos industriales, donde ahí, en esa excepción, ya no solo haya olores, sino que también haya metales pesados o haya otro tipo de procesos. Entonces, hay que legislarlo. Hay tantas derivadas que hay que legislarlo. Y lo que no nos podemos encontrar... Y controlarlo después. No, pero bueno, yo... Disculpa, Tomás. Jack me ha hecho creer que eso, déjame que siga yo si no te importa. Al día de hoy están planteadas 23 plantas en la provincia de Jaén de biometano, aparte de las macrogranjas que se pueden ir instalando al lado. Fran lo ha dicho muy bien. El problema es que hasta donde yo controlo, el tema del perujo produce biometano, pero en muy bajas cantidades si no lo mezclas con la gallinácea, los purines y demás, que son lo que la verdadera productos orgánicos, que son los que producen el verdadero metano, que es la economía circular que él habla y economía verde habla de eso, en función de la oferta que tú puedes proponer, hacer una planta que pueda soportar eso y que pueda generar el metano suficiente pues para eso. Voy a poner un ejemplo. Mejivas, que todos habréis oído que son los más activos en este tema, las plataformas de Mejivas. Reivindicativo. El programa reivindicativo. Es que está buscando, mientras hablaba Tomás, hablaba de la de Úbeda, pero no he encontrado nada de la de Úbeda, lo siento, he encontrado la de Mejivas. El proyecto de la empresa que iba a poner en Mejivas, o la que quiere poner en Mejivas. Habla, se llama Naturmet, la empresa. La empresa habla de que el volumen de transporte se va a hacer de 11-12 camiones diarios. Aparte de por los parabienes, los vinos, que es toda esa cosa. Nos dice, lo ha hablado lo del nitrógeno, el fósforo, el potasio, tener el azufre, que es lo que puede hablar. Y la naturaleza de la materia prima. Dice, la planta traería orujillo, el pichín, gallinácea, residuos vegetales de industrias locales, purines, hoja de olivo y paja de cereal. Todo eso, lo que más produce es lo otro. Si a eso le añadimos que en la de Baeza, la del Puente del Obispo, ya se va a proyectar una macrogranja al lado, pues ya sabemos que luego la gran parte de la materia prima que va a entrar en esa planta va a ser los purines de esos cerdos, con lo que añadimos un doble impacto en los olores. Solo decir varias cosas. Bienvenido ahora al PSOE, porque el alcalde de Mengíbar es del PSOE. Aquí en Baeza, ahora últimamente sí oigo más al Partido Socialista de Baeza inclinarse más de la regulación de este tipo de plantas, pero hasta el momento estaba callado. El PP y Baeza Merece Más, en la reunión que tuvieron con los vecinos en el Puente del Obispo, juraron y perjuraron que iba a ser una planta de alpeorujo.
Ya ha salido lo de la macrogranja. Lo que venga en el informe ambiental y lo que venga en los Pero permisos de compatibilidad y todo ellos se eso. supone que manejan más información que nosotros, ¿no? A ellos les llega más información que nosotros. Entonces, que le estén negando esa información a los vecinos, me parece que tú te estás poniendo al lado de un empresario y en contra de unos vecinos. Por lo menos sé claro y sé conciso en los datos. Porque si tú me dices que hoy va a ser todo al perujo y mañana me dicen que me van a poner una macrogranja de cerdo al lado, a lo mejor ya no es tanto al perujo, ¿no? A lo mejor es al perujo y algo más. Te da que pensar. Y el problema es también lo que dice él. Si la planta, la capacidad que te ofrece la planta son 80.000 toneladas y ahora yo proyecto una planta que me va a soportar hasta 160.000 toneladas, ¿de dónde va a venir esa materia prima? Pues nos vamos a comer lo que tenemos en el entorno y todo lo del entorno. Y ese tránsito de camiones, esas balsas, que aunque dice Tomás, están estancas y demás, siempre va a tener algún escape. Y todo ese producto... Bueno, no tiene por qué... Que no podemos criminalizar de antemano. Que no tiene por qué pasar. Pero es que está pasando. Pero es que está pasando. Es posible. Pero en Cannes, ¿qué está pasando? Es posible también. Hay muchos pueblos en Castilla-La Mancha. No, sí, la gente no se niega, lo que la quieren más lejos. Claro, evidentemente. Más lejos. Porque les da miedo que les pueda afectar. Y quizás sea eso, lo que hablábamos, falta de información. No, y a lo mejor también falta de legislación, no sé, tú te has mirado si hay legislación suficiente al pero respecto. Vamos a ver, si es que no se trata, vamos a ver, es que Porque las cosas... Si tú pones una serie de condicionantes... No, pero las cosas por parte, las cosas por parte. O sea, primero, contexto, no encuentran nada de la planta de Úbeda precisamente porque de Úbeda ya se han encargado muy mucho de no publicar ni hacer absolutamente nada. Esta es la falta de transparencia que tenemos en este caso de la empresa, en Úbeda. ¿no? De la empresa. Pues yo te digo del propio ayuntamiento, que es el primero que debería de haber hecho esto en la falta. Entonces, y he empezado yo desde el principio diciendo algo que creo que es fundamental, y es que no se puede generalizar todas las plantas en una, hacerlo de una vez. He visto que se ha generalizado y tú un poco menos, pero también. Y hay que informar. La planta de Úbeda exclusivamente es de Alpe Orujo y todos los informes sectoriales, todas las autorizaciones de la Junta, del Ayuntamiento, los informes de todos los técnicos, todos se basan en que la materia prima exclusivamente es el Alpe Orujo. Hasta donde yo sé, digo, hasta donde yo sé, la del puente, y además que me lo constató el alcalde de Baeza en una entrevista, me dijo que era Alpe Orujo. Pero yo te digo, pero es que claro, si aquí todos los informes, todas las autorizaciones, la licencia se basan o se fundamentan en que es Alpe Orujo, desde el momento que me metas purines o me metas cualquier historia, te quito la licencia. Tú puedes parar la planta. ¿Por qué? Porque ya está fuera. Y lo que no se puede criminalizar tampoco, y parece aquí que es el Alpe Orujo. De entrada. Es que oye, yo no estoy en contra. No, pero vamos, si se traslada, transportan camiones, si hay o no, vamos a ver, estamos viendo que las cooperativas de nuestros pueblos se encuentran en el casco urbano. Y quien genera el Alpe Orujo son las cooperativas. Es un residuo de el aceite virgen, de moler la aceituna. Y hay que sacarlo. Afortunadamente lo estamos sacando. Pero habrá que sacarlo. Lo que digo es que hay que sacarlo, o bien para un lado o bien para otro. Y ahora, tampoco se puede confundir. ¿Falta legislación? Posiblemente sí. A lo mejor sí. Pero yo lo que digo es que lo que se legisle entrará en vigor cuando entre en vigor. Lo que no tiene carácter retroactivo. Lo que pasa es que es verdad que la legislación le da argumento y arma a un ayuntamiento. No, pero vamos a ver, todo es generalmente para muchas cosas, yo no digo para esto, pero para muchas cosas siempre se llega tarde. ¿Por qué? Porque según la experiencia, según se vayan desarrollando las cosas, se legisla. Pero yo no voy tan allá. Yo digo aquí. ¿Qué al Perú? Y Úbeda o cualquier municipio. Las competencias exclusivas para otorgar licencias de actividad y las competencias exclusivas para dar las autorizaciones de compatibilidad urbanística son de los municipios. Y no me digas que no, por favor. No, que por eso están pidiendo legislación que lo ampare. Lo que yo digo es, si Úbeda, en este caso, que es de lo que yo puedo hablar, Úbeda ha dado
licencia, autorización de compatibilidad urbanística para poder ejecutar la planta en los terrenos que han establecido, porque los técnicos han dado informes favorables al respecto. Y si Úbeda, el ayuntamiento de Úbeda, el equipo de gobierno, nuestra alcaldesa, Úbeda, los técnicos, han dado licencia de actividad. Y todo esto lo han hecho basándose exclusivamente en el Plan General de Ordenación Urbana de Úbeda. Y la Junta no tiene nada, nada que decir. La Junta... ¿Quién tiene la competencia de industria en Andalucía? Vamos a ver, que no estoy hablando de industria, discúlpame. ¿Entonces qué? No, yo te he dejado hablar. Sí, yo te dejo hablar. Tú eres ingeniero industrial y sobre industria sabes. Yo soy abogado. Y sobre las competencias de los ayuntamientos te digo que sé algo también. ¿Vale? Y entonces, el único que tiene competencias para la construcción y para el urbanismo y la calificación de los terrenos dentro de su localidad, el único, el ayuntamiento. Y para eso tiene los planes generales de ordenación urbana. El único que da las licencias de actividad dentro de su territorio, los ayuntamientos. Y para eso tienen los servicios. ¿Vale? Los técnicos que actúan ahí son los del ayuntamiento. Los que ven si se adaptan o no a la normativa local, estos son los técnicos del ayuntamiento. Los técnicos del ayuntamiento. ¿Qué es lo que hace la Junta de Andalucía? ¿Vale? Dar la calificación ambiental. ¿Vale? Que la ha dado. Bueno, que resulta que si la ves, esto se da una vez que el ayuntamiento ha concedido compatibilidad urbanística para que la fábrica es un certificado, un documento oficial, y es un certificado que viene a decir que la fábrica se puede construir en estos terrenos. Y eso lo dicen los técnicos del ayuntamiento. No interviene la Junta, intervienen los técnicos del ayuntamiento y se adapta al Plan General de Ordenación Urbana del municipio, en este caso de Úbeda, que el de Úbeda es del 96. Y aquí este que habla se lo lleva exigiendo durante 3 años que llevo en el ayuntamiento, 2 años y pico que llevo en el ayuntamiento, llevo pidiendo que se modifique. Nunca ha habido tiempo. Pues mira, ¿vale? Ahora, el de Baeza del 97, luego, o sea, no se cuando varía. se modifique la ley, cuando uno solicita una licencia en el ayuntamiento, la solicita conforme a una normativa vigente. Si esa normativa cambia después, tú no me puedes sacar de ordenación porque haya cambiado la normativa. La ley, en este caso, no es retroactiva, es irretroactiva. Tú no puedes sacar de ordenación absolutamente nada que haya tenido conforme a la legislación vigente del momento de la solicitud, estaba dentro de la ordenación. O sea, que se haga ahora una ley para una planta, en este caso Úbeda, al que se le han dado todos los parabienes desde el equipo de gobierno y nuestra alcaldesa, al que se le han dado todos los permisos y al que se le han dado todas las licencias, que se haga ahora una legislación, no le compete. Te digo, no le compete. O sea, yo te puedo decir, entonces, desde mi experiencia, que he visto proyectos industriales decaer, que por parte de la declaración... Que no es proyecto, que es licencia de actividad y licencia de compatibilidad urbanística, ¿vale? Son licencias, no son proyectos. Él habla de la declaración medioambiental de la Junta, sí, ¿no? Eso es. ¿Sí? En materia ambiental, ¿qué es el problema de las plantas de biometano? O sea, la cuestión diferencial, si tú vas a instalar una planta industrial, sea una fábrica de neumáticos o sea una planta de biometano, la memoria, la calificación urbanística y como bien dices, la normativa vinculada a urbanismo la va a gestionar el ayuntamiento, tiene que responder en base administrativa y apoyándose en la normativa que hay. Urbanísticamente hablando, como tú dices, pero es que el problema de las plantas industriales no es urbanístico, el problema de las plantas industriales es ambiental. Ese es el problema, o ese es el debate social. El de la declaración de impacto ambiental que al final tiene que gestionar el órgano competente en industria. Yo he visto en mi profesión cómo proyectos industriales han obtenido la memoria de compatibilidad urbanística favorable y luego en el órgano competente de la autonomía, por temas de la declaración de impacto ambiental no favorable, han decaído. Y el problema de estos proyectos no es de urbanismo, el problema de estos proyectos, en base a la normativa ausente, es ambiental. Lo que genera rechazo social es los términos ambientales y lo que puede generar perjuicio sobre la ciudadanía es de carácter ambiental. Y eso es lo que se está exigiendo que se regule. Entonces, dentro de lo que estamos de acuerdo en el sentido de que
urbanísticamente lo gestiona el ayuntamiento, pero que no es un tema urbanístico, es un tema ambiental. Pero si es que Y estamos como hablando la de una cosa magnitud... distinta. Yo estoy hablando de cumplimiento porque aquí esta planta de cumplimiento, porque esta planta ya cuenta con todos los parabianes y todas las autorizaciones, todas, Se conforme la a da la el legalidad parabién, actual. ayuntamiento y Es junta, que se no refiere. estoy hablando de que ahora, o sea, que se paralice la calificación ambiental porque vamos a ver si No, si ya la vemos, tiene, no ¿no? vemos. Es que ya la La tiene. tiene. Es que ya la tiene, estoy hablando de cumplimiento, aquí ya no estamos hablando de, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? No es un problema de... si En se esa declaración claramente pone que es al Perujo. claramente pone al Perujo e incluso hay una serie de condicionantes y de limitaciones con los cuales, y lo vuelvo a repetir, a esta empresa que yo no quiero, ni quiero defender a la empresa, ni quiero la nada, ciudadanía. pero que aquí yo quiero que todo el mundo tenga conocimiento amplio de todo. Entonces, aquí lo que es que esa calificación se ha dado con una serie de condicionantes, son muchos folios. Si se sale la Se le quita empresa la licencia. de los límites, de los requisitos que ha de cumplir y en base a los mismos se le ha concedido, obviamente se le puede retirar, se puede abrir un expediente y cerrar la empresa. Y cerrar la empresa. Y ahí es donde tiene que estar la administración, ojo a visor, pues para que la empresa no se salga un ápice de los condicionantes que le han dado. ¿Y el legislador? ¿Y el legislador? Pero que el legislador será posterior, de verdad que no te quiero contradecir, pero cuando si se legisla esto y se ponen más requisitos, más exigencias, que no digo yo que no tenga que hacerlo, cuando se ponga, será a partir de... Sí. No, pero no tiene... Ahí, ya el legislador yo te lo que lanzo haga una será pregunta, para las próximas, no para esta. En ¿Hay concreto. una legislación que impida a estas plantas la reconversión hacia los purines? ¿O hacia implementar en sus procesos industriales la propia otro licencia material? que se le ha dado? No. La propia licencia que ¿Hay se le ha dado? legislación que lo veta? No hay, porque no existe. Y ahí, a partir de, como bien dices, se debe legislar. Y es lo que veta el Partido Popular en el Parlamento, que es el competente, competente no, me habían dicho, el que tiene la mayoría absoluta, para vetarlo, como ha hecho. Debe legislarse y debe regularse para establecer los límites. Ya vamos tarde y no podemos ir más tarde en torno a esto. No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Y te lo digo con todo el cariño del mundo. No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad del partido. Cuando una empresa ha solicitado licencias, permisos, lo que sea, de acuerdo a una legislación vigente, la legislación que prima es esta. Tú no me puedes cambiar la legislación en el impasse entre la solicitud y la concesión. En este caso, voy más allá. En este caso, no es la solicitud, es que se ha concedido. Por tanto, si tú me modificas la legislación, a mí no me va a afectar. Por esa regla de 3, entonces... es que sacaríamos fuera de ordenación a todas las cooperativas. Sin romper una lanza a favor ni en contra de nadie en este sentido, por esa regla de 3, entonces, si el planteamiento que se le hace al Ayuntamiento de Úbeda cumple con toda la normativa y demás, lo normal es que se le dé la compatibilidad y la licencia, ¿no? Eso es lo que ha hecho el ayuntamiento. Es que esto va desde el 23. Quiero decir que el ayuntamiento no ha incumplido en ese sentido con la normativa urbanística. No. Yo lo que estoy hablando... No ha incumplido. No ha incumplido el ayuntamiento. Lo que estoy hablando es... Permítaseme que diga esto, de la imprudencia de las declaraciones de la alcaldesa de Úbeda al manifestar que las licencias que han dado ya no tienen validez. Yo creo que tampoco este debate no se había abierto ni se sabía tanto en aquel momento, hace unos años, como ahora conocemos, pero precisamente porque se ha destapado. Si es que esto es muy fácil, o sea. Cuando no ha llegado a nosotros. Yo te dice, estamos por una planta que va a generar, que te haga una licencia de obra, puestos de trabajo, esto va a ser todo magnífico, todo eso. Cuando después ves la realidad, porque se están viendo en otras localidades. Pero te presentan una documentación que cumple. Claro, por supuesto, no te van a decir que te van a munchar de olores, entonces no se lo echa nadie para la... ¿Qué pasa? Que el ayuntamiento no tiene, y en eso le doy la razón, como ciudadana de a pie, profana absolutamente en la materia, a lo que te refieres es que le den herramientas a los ayuntamientos para poder exigir ciertas condiciones. Entonces, el problema es que ya está viendo esos ejemplos. No es que nos lo estemos imaginando. Si alguien te dice es una planta del Perujo, al Perujo lo tenemos, se han secado el Perujo. En Baeza hemos tenido los olores de cloudícola y bueno, lo hemos llevado de aquella manera, pero tampoco era una cosa que fuera perjudicial para la salud al 100%. Pero es que estamos hablando de que hay problemas médicos, problemas de olores, problemas de
A, B, C, D a menos de 500 metros y Tomás habla de la experiencia de Úbeda y yo te estoy diciendo lo que se está proyectando en Puente del Obispo, Baeza, que aunque sea pedanía, pertenece a Baeza. Que esta gente pagan los mismos eso. Y yo ya por terminar, simplemente, aunque creo que lo vais a sacar también en la noticia de esta noche, invitar también a la población de Baeza de que el próximo viernes a las 6 de la tarde van a tener una reunión allí en el Puente del Obispo, diversas plataformas de la provincia, con técnicos y demás. También técnicos de la Universidad de Jaén y demás. Para también aclarar muchas dudas. Que van a informarnos, y unos hablarán en un sentido o en otro, pero lo que está demandando la ciudadanía, evidentemente. Sobre todo información y que no información, porque ahora mismo están asustados. Y en Baeza, al menos, hasta el día de hoy, se le ha mentido mucho a los vecinos. Tú lo sabes. Y en Úbeda. Yo ya en Úbeda no puedo dar. Yo la apostillo. Bueno, yo digo que aquí no están los que se tienen que defender, entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. No, es que hasta ahora lo que se ha dicho se ha demostrado que es mentira. Porque no se ha dicho en ningún momento lo de la macrogranja. Ellos le dijeron Alperujo. Macrogranja no va enlazado con Alperujo. Está documentado. Lo de la macrogranja, documentado. Está establecido. Ya se ha establecido hasta los terrenos donde se van a establecer. Se dijo que él no sabía nada. Cuando él había pagado dietas de transporte a concejales que habían ido a ver la macrogranja en Pozo Blanco. ¿La de Pozo Blanco tiene de todo? Ya, quiero decir, ¿es de Alperujo o ya? A tanto no llegamos. La alcaldesa también se enteró hace 2 semanas. A tanto no llegamos. Yo lo único que pido es que no se le engañe a la población y que sean claros. Bueno, información, legislación, cuántas cosas, transparencia, cuántas y seguridad cosas, jurídica. Y sobre todo que los técnicos son los que saben de estos temas, que informen, por favor, y que los técnicos, y hay que darle también, es técnico más que político, desde luego, pero hay que darle herramientas a los políticos que puedan utilizar a la hora de dar licencias, de conceder compatibilidades, pero si como tú no tengas, como cumpla la normativa, ¿ves qué hace? Tienes que tener una normativa clara con respecto a esto, pero es que a la provincia de Jaén esto, por ejemplo, a nosotros nos ha llegado de lo último, y fíjate, a la que estamos debatiendo ahora, porque hay una polémica social. Es que la España vaciada nos vamos a convertir en la España de mierda, con perdón de la expresión. Que la llaman zona de sacrificio. Es decir, la ciudad concentra la ciudadanía y al final la España vaciada o la que tiene menos demografía acaba siendo la zona de sacrificio. Esta mañana me decía una mujer de ayer en Puente Especial, me decía, bueno, yo que me quería mudar y vender mi casa, ¿ahora cuánto me van a dar por mi casa? 2 chavos. Bueno, mira, la normativa es importante. Bueno, broma aparte entre compañeros de mesa. Nosotros no estamos en contra de ese tipo de plantas, simplemente nadie está en contra. Cerca de un... Y es lo que está a favor de que se legisle. Es una tecnología positiva, pero en términos de tamaño tiene que limitarse. Todo tiene un límite. Pues tú fíjate que se está poniendo más el acento por parte de la ciudadanía. Eso él no está informado. Se está poniendo mucho más el acento en la distancia, que precisamente en el tamaño. Los supuestos olores. Sí, más que en el tamaño. Más que en el tamaño. Es que en eso nadie ha reparado. Nadie ha reparado. Por lo menos hasta hoy no es. Fíjate qué bien que nos haya acompañado hoy, porque es otro punto que se pone encima de la mesa. Agradezco muchísimo, Tomás, que además llega tarde un compromiso que tenía, al que vaya súper mega tarde. Bueno, iré y me y que, bueno, pues como es entre otros autores el libro de Vicente Ruiz en la UNED, desde aquí le mandamos un abrazo y bueno, que sepas que estaba aquí con nosotros debatiendo. Me tenían retenido. Y que es verdad que ha dado el mensaje de que bueno, por favor, disculpadme decirle que estoy aquí. Enhorabuena a Vicente una vez más y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Yo lo que quiero, anda que no tenía yo aquí temas, quería que habláramos de vivienda, que ha subido un 12%, pero al final, bueno, será en otro. Nos rayamos demasiado. Vamos a seguir todos los miércoles hablando de temas de interés y quizás interesa profundizar más. La Diputación, que también ha aprobado su presupuesto. La Diputación que ha presentado su presupuesto, dice Tomás que de manera oficial todavía no hay nada. Pero bueno, pues mira, aquí tengo yo lo que hay, lo que es la Diputación de Jaén, y me hubiera gustado también hablar de inversiones de la Junta de Andalucía en esta provincia y en esta comarca, que además es lo que nos afecta directamente a nuestra audiencia potencial. Así que bueno, la dejamos un poco sobre la mesa. Detrás de un miércoles viene otro miércoles, seguiremos debatiendo en torno a temas que a todas ustedes les interesan y Fran, esperamos contar contigo muchas más veces.
Y yo Y que te hayas sentido, era tu primera vez, súper que te hayas agradecido. sentido cómodo y Sí, a gusto con comodísimo, y nosotros. muy agradecido porque me invitéis. Nosotros encantados, además que, como dice Tomás, como dice José Manuel, que bien la gente joven, de verdad, que la vea trabajando con ilusión en política y de nuevo, felicidades por ese cargo como secretario general del Sabéis partido en tu que pueblo. a vuestra disposición por completo. Que Ibro, ya sabes que Ibro, fíjate, Estamos al lado. estamos pegaditos. Gracias, Nada, a vosotros por invitarme. gracias Tomás. A vosotros. Y a ti, pues, gracias, porque además es que te he pillado en frío y a rajatabla, nada más. Venga, te sientas y empiezas. Caso Cerdán, pero hablando Sin claro. haberte dicho ni siquiera calienta que sale. O sea, ha salido sin calentar, en frío. Gracias, de verdad, de corazón. Nada. A todos y a todas ustedes, pues muchísimas gracias por seguirnos, por estar ahí, por ser fieles a nuestra cita cada semana. Y nos vemos la próxima. Hasta entonces. Gracias.